Amén. Y cuando se llega a esta edad, uno empieza a hacerse una cantidad de preguntas acerca de cómo impacto, cuál es la relevancia de mi caminar en el Señor. Y empieza uno a estar más apercibido de cómo camino, de cómo lo que yo estoy haciendo en estos momentos construirá un legado para mis generaciones. Empezamos a estar más apercibida de lo que yo estoy construyendo y cómo lo estoy construyendo. Ahora, la RAE, es decir, la Real Academia de la Lengua Española, define legado como aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Pero cuando yo lo leí, me parecía como que eso es como una herencia o algo así. Y busqué otra definición y encontré algo que dice el doctor John Maxwell, que es un famoso conferencista, escritor de libros en Estados Unidos. Y él define legado como algo que se deja para la próxima generación. Y dice, pueden ser posesiones que quedan en manos de otros, o pueden ser principios por los cuales vivimos que van más allá de nuestro tiempo de vida. Pero también dice John Maxwell que el legado puede ser la gente que ha influenciado nuestras vidas de manera que somos mejores por causa de haberlos conocido. Yo no sé si usted ha conocido ese tipo de gente. Gente que impacta nuestras vidas. Pero yo en lo personal creo que legado es toda aquella influencia que para bien o para mal afecta a nuestras generaciones. ¿Sabías, amada iglesia, que legado es algo que trasciende más allá que nuestro tiempo de vida aquí en la tierra? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Es decir, que el legado de alguien va más allá de la muerte de esa persona. Y la Biblia declara en Proverbios 20, en el versículo 27, si usted lo puede encontrar, cuando lo tenga, por favor me regala un amén. Proverbios 20, versículo 7. Amén. Y dice la palabra: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Voy a compartir con un tema que yo considero que es relevante en estos tiempos, porque considero que como cristianos el mejor legado que nosotros podemos dejar a nuestras generaciones es que nuestros hijos, nuestros descendientes lleguen a amar al Señor, así como dice la palabra, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De modo que la fe en nuestro Señor Jesucristo se perpetúe en nuestras generaciones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es lo que debemos de procurar. ¿Cuántos aquí les gustaría tener una fe tan arraigada en Dios, de modo que nosotros podamos decir en medio de una generación perversa, y ojo que sí es perversa, vivimos en tiempos difíciles, que nosotros en medio de esto podamos decir, así como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor? Escúcheme bien, si usted piensa en el contexto cuando esta palabra Josué la declara, era un tiempo en el cual Israel se había corrompido y había cambiado la gloria del Dios vivo,
y la había cambiado por los Baales. Y yo me imagino que cuando pienso en esta palabra, Josué tiene como que una reunión con la familia para decir, pero yo y mi casa. Y hay una decisión de alguien que toma en un momento tan crucial. Y yo me imagino a un Josué reuniendo a todas las familias, sus hijos, las esposas, toda su casa. Y les dice, familia, Israel está haciendo esto, miren que es pa. Y empezó a decir todo lo que estaba sucediendo. Y Josué se levanta y dice, pero esta casa nadie se tuerce. Y todos dijeron, amén. Y cuando Josué hace esta declaración y toma la decisión, y porque ya había un consenso previo, es porque esos hijos, es porque esas esposas, es porque esa generación vieron en Josué un hombre con tanta autoridad que dijeron, nosotros también serviremos de la misma manera que tú has servido al Señor. Escúcheme bien, porque nosotros nos es fácil recitar la palabra, pero vivir la palabra es otra cosa completamente diferente. ¿Cuántos saben eso? Y fíjense, suele suceder que aquí en la iglesia todo el mundo es santo. Yo le digo, aquí en la iglesia todo el mundo es santo, amén. Amén o ay. Todo el mundo es santo en la iglesia por definición. Pero en tu casa es otra realidad. A esa gente que tienes ahí 24/7, a esa gente no la puedes engañar. Y yo me imagino que Josué vivió una vida con tanta rectitud que los hijos y sus generaciones le copiaron, porque era varón esforzado y valiente. En medio de que la gente se estaba corrompiendo, él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Josué toma esa decisión y se para ahí delante del pueblo de Israel, casi que desafiando, y al principio les dice, yo no sé si ustedes se quieren perder, yo no sé si ustedes quieren que sus generaciones se pierdan, pero esta casa, póngale el apellido que usted quiera. Uno dice Josué, y generalmente cuando en la Biblia no habían los apellidos que conocemos nosotros en estos momentos. Antes decían hijo de Nun, hijo de fulano, hijo de Moisés, hijo de David. No habían apellidos. Pero es como que si usted en este momento de que todas las cosas están como así, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, usted pudiera decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor a pesar de. Pero mejor aún, que su familia le copie. ¿Sabe por qué? Porque sabe que usted vive la palabra. Yo recuerdo que mientras que estaba preparando este mensaje, mi esposo me preguntó sobre de qué iba a predicar. Y yo le dije, yo creo que el Señor quiere que hable acerca del legado. Y él me dijo, eso es interesante. Y mi esposo fue y se preparó una taza de té. Y los británicos dicen que después que uno se toma, ellos se preparan una taza de té y se la toman, todo mejora. Le llega la inspiración. Y en el caso de mi esposo fue la inspiración divina. Se tomó el té y me dice con esa solemnidad, mi esposo, tú sabes que legado y herencia no es lo mismo. Y yo le dije, sí. Me dijo, no, la gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la herencia es algo que uno puede llegar a tener. Pero el legado, iglesia, el legado es algo que se construye día a día.
Es la decisión de alguien que se levanta en cualquier etapa de la familia, en medio de que las cosas van conforme a la corriente del mundo, para donde da Vicente, para donde va la gente, pero va caminando en el camino diferente y dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pensemos en esto. El legado es algo que a quien más le debería importar es a nosotros mismos. Lo segundo es que el legado es la suma de todas aquellas cositas de cómo vivimos en el día de hoy. Esto que estamos haciendo hoy, la manera en cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida, cristianos o no cristianos, es algo que se convertirá en nuestro legado para todas nuestras generaciones. Mire esto. Resulta que si usted dijese: yo soy un libro, la vida suya es un libro, y el título de su libro es su nombre. El libro de Verena se llama Verena. Y la introducción, el prefacio, es la introducción al mundo. Y cada página de ese libro son todas y cada una de esas crónicas diarias de sus esfuerzos, sus sueños, sus ambiciones, sus luchas, sus fracasos, sus logros. Y día tras día, los pensamientos y las acciones están siendo, iglesia, escritas como evidencia si nosotros tenemos éxitos, pero también si nosotros fracasamos. Así que la pregunta es, iglesia, ¿qué clase de libro estás escribiendo? ¿Qué clase de legado estás construyendo hoy? Escuche lo que Pablo dice de Timoteo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Miren, la fe no fingida. Pablo, ¿qué quiere decir? Que la fe se finge. Sí. ¿Cuántos saben que hay gente que finge la fe? Y hay gente que podemos jugar a los superevangélicos estando aquí. Pero en la casa los hijos nos ven con una realidad completamente diferente. Y les digo una cosa: uno puede crecer ministerial en todos los aspectos en que uno pueda y quiera crecer. Pero si nosotros no conquistamos a nuestro Jerusalén, no podemos pretender ir a Judea, ni podemos ir a Samaria, ni a los confines del mundo. Pero nosotros somos tan osados que no conquistamos a nuestro Jerusalén, pero vamos a Judea, vamos a Samaria y vamos hasta la última de la tierra. Y yo en lo personal considero, escúchame bien, iglesia, que cuando nosotros ni siquiera hemos alcanzado a nuestros propios hijos, a nuestra propia casa para Cristo, hemos fracasado. Y es una palabra dura. Pero ¿qué es alcanzar a alguien para Cristo? Imagínense que alcanzar a alguien para Cristo es tan sencillo como que tu hijo, tu hija viva percibido que arriba hay un Dios y que en un momento de angustia lo puede clamar a Él. Le comparto algo. Mi hija, la mayor, es mi hija que me saca todas las canas. Yo le digo a ella: mira, el día que tú trabajes, el primer sueldo me lo vas a pagar en todos los tintes que yo me eché. ¿En serio? Pero por experiencias de la vida,
Mi hija una vez tuvo unos ataques terribles espiritualmente, terribles. Y ella un día me llamó y me dijo: mamá, ella vive en Barranquilla y se congrega en CBI Barranquilla, y me dice: mamá, yo me acordé en medio del ataque que tú una vez, cuando yo estaba pequeña, me dijiste que cuando uno sintiera una presencia maligna, yo empezara a decir: la sangre de Cristo tiene poder, 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 hasta que se fuera la presencia. Pero déjeme decirle algo. Yo se lo enseñé a ella porque mi mamá me lo enseñó a mí. Me voy más hacia atrás. Mi abuela, que fue la primera persona cristiana evangélica en nuestra casa, se lo enseñó a mi mamá. Se llama legado. Mi hija no conoció a mi abuela, pero lo que mi abuela sembró en nuestra familia, de usar un principio tan básico de la guerra espiritual como la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la ha impactado incluso cuando mi abuela tiene muchísimos años de haber partido la presencia del Señor. A veces nosotros creemos que tener éxito con nuestros hijos es que nuestros hijos estén en el ministerio. Amén. Pero ¿sabe qué, iglesia? Hay mucha gente anónima en la palabra que no fueron los grandes Pablos, ni los grandes Moisés, ni los grandes Abraham del Evangelio, pero fueron gente que fueron significativas para sus generaciones. Y sigue diciendo Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esas palabras no venían de cualquier persona. Esas palabras pesan lo que pesan incluso en este tiempo. Eso habla del legado de fe de una mujer que solo se menciona en esta parte de la Biblia y no la encuentra más. Una abuela Loida, un anónimo, un X, nadie sabía de la abuela Loida, solamente allí y ya, no hay más nada. Pero lo que la fe no fingida de la abuela Loida, que pasó a su hija Eunice, alcanzó a su nieto Timoteo, y solamente Dios sabe cuántas personas alcanzó Timoteo a causa de lo que un día la abuela Loida dijo: pero yo y mi casa. La abuela Loida nada más que aparece allí, la anónima. Y miren, uno empieza a buscar cualquier información de la abuela Loida y solamente está allí. Nadie sabe mucho de ella, pero hay un legado tremendo, y Pablo sencillamente le da un honor tan tremendo. Es más, Pablo ni siquiera la conoció, así para decir. Dice, la fe no fingida. Timoteo era como un hijo de Pablo, su discípulo más cercano. Y cuando yo pienso en esto, lo que hizo la abuela Loida, yo digo: esto es hermoso. Y yo digo: Señor, yo quiero ser como Loida. Yo quiero ser alguien que sin grandes pretensiones, pero que yo sea alguien que viva una fe no fingida, de modo que mis generaciones sean impactadas por el poder del Señor. Escúcheme bien. Yo dije al principio que legado es una influencia que nosotros podemos tener para bien o para mal y que afecte a nuestras generaciones. Mire lo que pasa. Saúl, ¿cuántos se acuerdan de Saúl? Primer rey de Israel. Cuando
Samuel unge a Saúl, ¿sabía usted que no solamente estaba ungiendo a Saúl, estaba ungiendo a toda su casa? ¿Cuántos sabían eso? ¿Quién era el siguiente en el trono? Jonatán, su hijo, ¿cierto? Porque cuando Samuel unge a Saúl, estaba dándole a toda su casa, a todas sus generaciones, linaje real. Ahora, con este asunto de la coronación de Charles III o Carlos III, quien le tuvo que esperar como 70 años para, pobrecito. Bueno, Carlos reemplaza a la reina Elizabeth II. Y cuando Carlos no está o no esté, William, su hijo, lo va a reemplazar. Y cuando William no esté, George, el hijo de William, nieto de Carlos, bisnieto de Elizabeth II, será el próximo rey. Y cuando George, que hoy es un niño, tenga sus hijos, y así, eso sonó como un novelón, ¿verdad? El hijo del hijo del hijo del hijo. Pero los británicos también son novelones, así son los británicos, no se preocupe. Yo vivo como uno. Y Saúl había sido ungido, pero hace algo que cambia toda su generación. Y es que un día desobedece a Dios. Y apenas que Saúl desobedece, dice la palabra que Dios corta y lo desecha. Y junto con Saúl, toda su casa. Y usted conoce la historia que fue tanto el desvarío de Saúl, por así decirlo, que terminó desechado, consultando brujos. Miren en lo que terminó un hombre que desobedeció al Señor, consultando brujos, invocando del espíritu de Samuel, bla, bla, bla. Y trajo deshonra a todas sus generaciones. Nunca jamás se levantó de la casa de Saúl alguien que fuera el próximo rey de Israel. Y muere de una manera deshonrosa. Y muere también su hijo Jonatán, a quien yo digo, el muchacho me cae como a bien. O sea, Jonatán es el amigo que todos deberíamos de tener. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Un amigo para las que sea. Pero muere Jonatán a causa de la desobediencia de Saúl. Voy a permitirme compartir esto con usted que le escuché al pastor Sisto Porras de Enfoque a la Familia. Y cuenta esta anécdota el pastor Sisto, que en cierta oportunidad estaba con su hijo Daniel. Y su hijo Daniel le dijo: papá, te amo más allá de que tú seas el pastor Sisto Porras de Enfoque a la Familia. Y a él eso le alegró tanto. Y el hijo le dijo: te amo porque eres mi papá. Y él dijo: qué lindo que mi hijo me ame por lo que yo soy su papá. Pero él dice que lo siguiente que le dijo su hijo Daniel lo impactó profundamente. Y su hijo Daniel lo miró a los ojos y le dijo: papá, por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Y él quedó impactado, porque Daniel le dijo: ¿sabes qué, papá? Tú eres la esperanza de esta generación. Tú eres la esperanza de esta casa. Y le siguió diciendo su hijo Daniel: papá, yo voy detrás de ti.
tú eres esa persona que va delante de mí, construyendo una reputación sobre la cual yo me voy a levantar. Tú eres quien va delante de mí, abriéndome puertas. Escúchame bien, iglesia. Papá, mamá, hijo, tío, persona de autoridad en su familia y de influencia en la familia. Cada vez que tú metes la pata, afectas tus generaciones. Diga amén o ay, ay, ay a eso. Cada vez que a usted se le ocurre caminar por fuera de los principios de la palabra, afectas tus generaciones. Cada vez que tú decides no obedecer lo que dice el Señor en su palabra, afectas a tus generaciones. Y yo sé que la gente dice, ay, sobre todo con este asunto de que las mujeres ahora no sé qué, mi cuerpo, mi derecho. No, tú no eres una rueda suelta. Lo que nosotros hacemos por el simple hecho de pertenecer a un núcleo familiar afecta a toda la familia. Y no es mi cuerpo, mi derecho, mi cuerpo. No. Tú eres parte de una unidad completa. Tú eres el hijo de alguien, tú eres el papá de alguien, tú eres la mamá de alguien, tú eres el tío de alguien, tú eres el hermano de alguien. Y lo que tú estás haciendo cuando metes la pata afecta tus generaciones. Miren, esto es tan serio que el Señor dice en Éxodo 25 que visita, hablando del mismísimo Dios aquí, que visito la maldad de los padres sobre ¿quiénes? La maldad de los padres sobre ¿quiénes? Hasta la tercera y cuarta generación. Dígale a la persona que tiene a tu lado, lo que tú haces hoy afectará a tu generación. ¿Qué clase de reputación estás construyendo hoy? Porque tus generaciones se van a levantar sobre lo que tú estás construyendo en el día de hoy. Si yo les dijese 3 nombres, Uzías, Jotán y Acaz, alguien diría, ¿qué? Esos no son primos de los Reyes Magos. No son primos de los Reyes Magos, no. 3 reyes de Israel. Y miren lo que pasa en esta casa para explicarle a usted. Uzías, dice la palabra en Segunda de Crónicas en el capítulo 26, hablando de Uzías. De 16 años era Uzías cuando empezó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Salta el versículo 4 y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su papá. Y persistió en buscar a Dios y era entendido en los tiempos y en las visiones. Buscó a Jehová y él le prosperó. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todo bien, ¿cierto? Pero, escúcheme bien, la Biblia dice, peleó batallas, construyó torres, tuvo ejércitos numerosos. Todo bien, ¿cierto? Pero en el versículo 16 del mismo capítulo, Uzías hace algo que afecta su legado y por consiguiente sus generaciones. Dice la palabra, mas cuando ya era fuerte, mas cuando era ¿qué? Su corazón se enalteció y dice la palabra para su ruina. Yo creo que todos nosotros hemos conocido a alguien que uno lo conoció siendo humilde y que de pronto Dios lo bendice, Dios lo prospera
Y son de esa gente que si te vi, ¿qué? Se creen más el ungido de Jehová. Pisan el suelo porque la ley de gravedad existe, porque si no levitaran. Arrogantes y prepotentes. Te voy a decir algo. Cada vez que alguien se enaltece en su corazón, se rebela contra Dios. Dice la palabra que Usías se rebeló contra Dios y entró al templo de Jehová. Y dice: hoy yo soy el que voy a quemar el incienso porque puedo, quiero y me da la gana. Porque así habla la gente arrogante. ¿Amén o no amén? El propio, usted sabe quién soy yo. Versión evangélica. Usted no sabe quién soy yo. Versión evangélica. Bueno, esto. Y dice que la ira de Dios se encendió en contra de Usías, que de una vez lo dejó leproso y así murió leproso. Escúchenme bien. Estoy hablando del mismo hombre que dice en el versículo 3 que había hecho lo recto delante de Dios y que Dios lo había respaldado en cuanta empresa comenzó. Pero un día, dice el versículo 16, su corazón se enalteció. Menos mal que eso no pasa aquí, ¿cierto? Déjenme decirles algo, amada iglesia. Cualquiera que sea tu cargo en el liderazgo de aquí, a mayor liderazgo, mayor humildad. Escúchame bien lo que te lo voy a decir. A mayor liderazgo, mayor humildad. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted quiere. Le voy a decir por qué. La palabra dice que tenemos ejemplo en Cristo, que no vino a que nosotros le sirvieran, sino a qué. Pero como digo, nosotros a veces somos tan osados que nos creemos que somos mejores que Dios. Permiso, aquí va. Celebrity, versión evangélica. No, déjame decirte que los líderes tenemos que ser las personas más serviciales y de hecho tenemos que ser más saludables que una sal de fruta. Como diría Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Quiere estar aquí? Amén, Spider-Man, ya te la hice. Estoy aquí, pero yo me debo a ustedes. Y les voy a decir la verdad, cuando uno tiene 50 años, a veces voy en la escalera de mi casa y digo: Señor, ¿voy subiendo o voy bajando? Perdónenme si no les conozco a cada uno por su nombre, pero suele pasar cuando uno tiene 50 años. Pero si usted me saluda, yo le voy a saludar. Si usted me da su mirada, yo le voy a sonreír. Porque yo estoy parada aquí con temor y temblor, sabiéndome que de alguna manera no soy más que ninguno de ustedes que están allí. Y que el honor que el Señor me concede de llevar la palabra, me debo a todos y cada uno de ustedes. Mayor liderazgo, mayor humildad. Sigo con el segundo, Jotán, hijo de Usías. Mire lo que dice en el capítulo siguiente, en segunda de Crónicas 27. Empieza a hablar de él y dice: de 25 años era Jotán cuando empezó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, menos tiempo que su papá. Escuche allí, salta al siguiente versículo y dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, salvo que no entró al santuario. Es decir, este dijo: usted no sabe quién soy yo. Él dijo: sí, yo sé quién soy. Y Dios
De una vez dejó la reprensión de la lepra sobre su papá. Pero, dice la palabra, el pueblo continuaba corrompiéndose. Un hombre que hacía lo recto delante del Señor, pero el pueblo se seguía corrompiendo. ¿Cómo ve la cosa allí? A Luconga, ¿verdad? Pero aún continúa el relato y de esta familia, este linaje, con el nieto de Usías, que se llamaba Acaz. Y dice la palabra en el capítulo siguiente, en el capítulo 28, dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Miren lo que hizo la joyita esta. Dice: hizo imágenes fundidas a los Baales, hizo pasar a sus hijos por fuego, hizo cosas conforme a las abominaciones de las naciones que Dios, de esas naciones que Dios había arrojado de delante de la presencia de los hijos de Israel. Es decir, le rindió culto no solamente a Baal como tal, a Moloc, que era el culto que se le daba, que los padres sacrificaban a sus hijos y los tiraban al fuego. Este muchacho, el nieto, y dice la palabra en el versículo 5: por lo cual Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los asirios. Los llevaron prisioneros, fue entregado. Desastre total. Y finalmente dice en el versículo 27 que Acaz durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! ¿Cómo veo yo esta historia? Un abuelo que se enalteció, un hijo que no trascendió, de modo que el pueblo de Israel se seguía corrompiendo, y un nieto que hizo todas las abominaciones habida y por haber en contra de Jehová. Yo recuerdo cuando yo era niña, todo el mundo va a decir, ajá, digan, y yo recuerdo que mi papá me enseñó una historia de vida, y yo no sé a cuántos aquí sus papás le han enseñado esas historias de vida que usted desde niño y sigue todavía trayendo a colación, a tal punto que son parte de lo que usted es, de su ética profesional, de sus relaciones con los demás. Y yo recuerdo que mi papá trabajaba en la Piel Roja y estaba en su furor la época marimbera. Y a él lo abordaron dos personas y le dijeron: necesito que nos lleves un cargamento, te pagamos el 50% aquí en Santa Marta y el otro 50% donde dejes la mercancía. Y recuerdo que esa época para nosotros era muy difícil económicamente, no teníamos casa, pasábamos mucha necesidad y nosotros íbamos al colegio con libros prestados, zapatos regalados, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que mi papá ni siquiera estaba hablando conmigo, le estaba contando eso a mi mamá, como cuando llega el esposo y le cuenta lo que pasó, las incidencias del día del trabajo. Y mi mamá le preguntó: ¿pero qué dijiste? Y mi papá dijo algo que a mí nunca se me olvidó y que era de esas frases que uno ha escuchado por generaciones. Mi papá dijo: no, porque pobre pero honrado. Y era un hombre que tenía toda la necesidad que alguien puede llegar a tener. Él pudo haber dicho: esta es la manera en cómo les voy a dejar unas casas a mis hijas, esta es una manera que yo les puedo poner a mis hijas en un buen colegio de Santa Marta. Pero él dijo: no, porque pobre pero honrado. Y a mí me impactó tanto eso que llegó a mi corazón, que hoy yo, ministerialmente hablando,
y profesionalmente hablando, cuando llegan las tentaciones que alguien dice, mira que por aquí, yo pareciera que estuviera escuchando a mi papá esa noche, que estaba diciendo, hey, Daddy, pobre pero honrado. Y mi papá no está en estos momentos, él partió de la presencia del Señor, pero yo a mis 50 años sigo diciendo en mi ética profesional, pobre pero honrado, en donde la honestidad es algo sobre lo cual yo baso mis decisiones. Y mi papá no se dio cuenta de lo que estaba haciendo en mi vida en ese momento. Miren, sigo diciendo, tus hijos son los que te conocen realmente como tú eres. Y hay cosas que nosotros decimos y creemos que los hijos no nos están escuchando, pero resulta que sí. Y cuando un muchacho sale con un muchacho que es la cabra loca de la familia, sale con algo evangélico, uno dice, oye, me estaba escuchando el muchacho. No nos cansemos con nuestros hijos. Tú haz lo pertinente. Dios se encarga del resto. Yo decía, Señor, en el proceso con mi hija, yo decía, Señor, yo quería ser como Jabes. La palabra dice en Crónicas, segunda de Crónicas, dice que Jabes oró y Dios le concedió lo que pidió. ¿Cuántos quisieran orar así? Yo solita. ¿Cuántos quisieran orar así como Jabes? Dice la palabra que Jabes oró y Dios le concedió lo que pedía. Wow, yo quiero ser Jabes. Usted sabe que Dios, usted se arrodille y usted le diga, Señor, que mi hija se convierta no sé qué, Padre, a tus pies. Y se levante uno y le llame a la mamá, mami, me convertí a Cristo. Hombre. Pero ciertamente, déjame decirte, iglesia, que uno quiere ser tantos personajes bíblicos que Dios les da esa honra. Yo estoy hablando a la gente que dice, Josué, yo soy un Josué, yo soy una Loida en este lugar. Aquella gente que se levanta con una fe no fingida y por tanto que vive una fe no fingida en momentos en que todo está saliendo como mal, moralmente hablando. Se levanta esa familia y dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Escúchame bien. Dele el aplauso al Señor porque es el único que se merece la gloria en este lugar. Porque es fácil querer ser Josué y querer ser Loida. Pero yo les dije a ustedes, amada iglesia, que el legado es algo que se construye. Es decir, para dejarle ese legado a tu familia, necesitas esforzarte y pagar un precio. Dios habla de Josué y lo describe. Todos hemos leído eso. Josué 1:8 le habla. Esfuérzate y sé valiente. Lo llama, lo cataloga a Dios como varón esforzado y ¿qué necesitó Josué? Miren, póngase usted en el lugar de Josué. Se muere Moisés y él era el sucesor. Usted se puede imaginar, usted no se ha puesto a pensar alguna vez el susto que tenía Josué. Usted sabe lo que era llenar los zapatos de Moisés. No, ve. Estamos hablando de un hombre que subió al monte Oreb por 40 días, 40 noches y él hablaba con Dios. Después dice la palabra que bajaba con el rostro que resplandecía. Yo digo, Señor, ya de ahí apague y vámonos. Cuando alguien alcanza ese nivel, uno cómo va a ponerse los zapatos, a suceder a alguien que tremenda manifestación del poder de Dios. Yo digo, Señor,
abrió el mar rojo por el poder de Dios y pasó todo Israel. Y saben que yo digo que Josué se sintió en algún momento en su humanidad, no voy a ser capaz. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Todo el tiempo. A tal punto que incluso en el tiempo de Moisés, la gente se pervierte. Llegó Josué, la gente se descarría, pero él toma una decisión que cambia toda su generación. Déjeme decirle algo. El legado es algo que abre o cierra puertas. ¿Cuántos saben eso? El legado abre o cierra puertas. Déjeme decirle algo. La palabra habla en el libro de Timoteo. Miren lo que pasa. Aquí dando Pablo instrucciones. Y pareciese que fuese algo que Pablo le escribe a Timoteo para ciertos requisitos de la iglesia. Pero yo quiero ir un poco más allá. Yo quiero decirle que todos aquellos que de alguna u otra manera somos influencia en nuestras casas, somos los sacerdotes de nuestras casas. Nosotros somos los primeros pastores que tienen nuestros hijos, somos nosotros. Y no estoy hablando de la autoridad pastoral que tiene el pastor Ángel. Yo lo que digo es que si tus hijos, tú no los aprendes a pastorear, no van a trascender. Miren la lista que es bastante alta. Y Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 3, y yo sé que el título dice requisitos de los obispos y no sé qué, pero la palabra nos dice a nosotros en Apocalipsis 5:10 que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Usted es el sacerdote de su casa. Usted es el pastor de su casa. Y dice Pablo, pero es necesario que el obispo, y yo voy a cambiar, es necesario que el papá, es necesario que la mamá, es necesario que el líder, es necesario que el hijo, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y usted dice, pastora, me mató con eso, la medida es alta. Y yo, ay, cree que no me cayó a mí, apenas que la palabra dice irreprensible y yo me morí. Usted sabe lo que es irreprensible, alguien que no tiene nada que reprendérsele. Y yo digo, Señor, eso está muy alto. Pero la condición de nosotros es así. Uno no puede llegar a ser 100% irreprensible porque siempre el pecado va a estar allí. Y la palabra nos dice a nosotros que si nosotros decimos que nosotros no hay pecado, hacemos mentiroso a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que tenemos que estar llenos de pecado. Yo estoy diciendo que hay luchas que nosotros. Pero déjeme decirle algo. Si usted quiere dejar un legado sobre su familia basado en esta palabra, coja un principio de esos que están allí en la palabra y trabaje en eso, y créame que trascenderá a su familia. Cuando él dice que sea hospedador, está hablando de una persona generosa. Cuando está diciendo marido de una sola mujer, ¿sabe qué está haciendo esa persona que dice marido de una sola mujer? Corta el adulterio en sus generaciones. Cuando dice
esa persona, voy a tomar este que dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sabe qué está haciendo? Está haciendo una generación honrada. Porque yo dije que el legado abre o cierra puertas a sus generaciones. Yo recuerdo que la primera vez que viajé a Inglaterra, hicimos nosotros un itinerario de Santa Marta a Bogotá, Bogotá, París, París, Manchester. Y yo recuerdo que como buena patriota me fui con la camiseta de Colombia, el sombrero volteado. Lo único que me faltó fue la tambora. Y en el vuelo de Santa Marta a Bogotá, bien, hicimos Bogotá, París. Cuando llegamos allí, mi esposo, su pasaporte británico le iba abriendo puertas. Mi pasaporte colombiano me tenían allá revisándome la maleta. Y yo me sentía como alerta aeropuerto, alerta aeropuerto, alerta aeropuerto. Yo estaba pensando que iba a decir que positivo para cocaína. Usted se ríe, pero no es gracioso. Vea, me revisaron la maleta. Ya yo estaba que cogía el polvero volteado y lo... A causa del legado de Pablo Escobar, nos miran así por fuera. Porque el legado de alguien también influencia a toda una nación. Y nos abre o nos cierra la puerta de manera internacional. La pregunta para nosotros, amada iglesia, es: al partir de esta tierra, ¿cuál sería su legado? Póngase a pensar en eso. ¿Qué es eso que debes de parar de hacer en estos momentos que está afectando a tus generaciones? ¿Cuál es esa condición pecaminosa que va a afectar a tus generaciones? O si de pronto es algo que sabías que lo tenías que hacer, pero no lo hiciste y tienes que empezar a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que aquel sabiendo hacer lo que es bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Pero está afectando tus generaciones. ¿Qué es eso que tú quieres que se consolide en tu casa? Como cuando ya no estés aquí y tus hijos un día tengan una conversación y digan: mamá no está, papá no está. Pero yo nunca voy a olvidar que mi papá, que mi mamá fue una mujer, que fue un hombre, y que eso me impacta tanto en mi ser, que hay un deseo ardiente en mi corazón para transmitírselo a mis hijos, y que ese mismo deseo ardiente de ese legado de una abuela como Loida, que vivió una fe no fingida, pase y trascienda a todas las generaciones. Mira, amada iglesia, yo podría mencionar algunas personas que fueron parte de esta congregación y que hoy están en la presencia del Señor. Pero ¿saben qué? Hoy en día, hoy 2023, aún gozan de una excelente reputación en medio de esta congregación. Son gente que se les recuerda con amor entrañable y se les extraña profundamente, porque fueron conocidos en esta congregación CBI como hombres y mujeres de oración, gente de intercesión, gente de compasión, gente que no escatimaron el dar generosamente para la obra del Señor aquí en este lugar. Antes, por el contrario, ellos consideraron un honor dar para la casa del Señor. Ese tipo de gente CBI, ese tipo de gente es el tipo de gente que deja huella a pesar de los años, y que no importa cuánto trascienda ni cuánto tiempo pase,
siempre serán recordadas en esta congregación como alguien que gozó y goza de una reputación excelente. Eso, mi amada iglesia, para los que estamos aquí, para los que nos están viendo en las redes, eso es lo que se llama legado. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué es eso que tenemos que hacer para impactar a nuestra propia casa? La palabra se llama legado. Inclina tu rostro, vamos a orar. Uno a veces no medita en la palabra o las letras de las canciones, pero hay una canción de Dani de Río que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Está hablando de sus hijos, de su generación. Y uno dice: ay, es una canción que la vamos a poner para el Día del Padre. No, piensa en lo que está diciendo. Es la decisión de la cabeza de la familia diciendo: Señor, yo quiero ser como tú, porque él, ella, ellos quieren ser como yo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos honor. Padre, hoy declaramos que tú eres bueno en medio de todas las cosas, Señor. Yo hoy por la fe, Señor, mando la semilla, Señor, la envío en tu nombre, Señor, creyendo que va a caer en buena tierra, Señor. Tu palabra declara, Dios Todopoderoso, que la palabra tú la envías para que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Yo te pido, Dios, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto al 100%, Dios. Hoy te pido que tú hables a lo profundo de nuestro ser, Señor. Yo te pido que tú hables al papá, habla a la mamá, habla al hijo, Señor, que algún día se convertirá en papá, que se convertirá en mamá. Señor, examina nuestro caminar, Dios, y permite que nosotros, por amor a nuestras generaciones, podamos tomar, Dios Todopoderoso, la decisión como la tomó un día una mujer sin grandes pretensiones como Loida, Señor, que dice la palabra, habitó en ella la fe no fingida, Dios. De modo que cuando todas las cosas vayan mal moralmente para nuestras generaciones, nosotros podamos levantarnos como un Josué y decir: yo no sé de los demás, yo no sé si ustedes se van a perder, yo no sé si ustedes se quieren perder, pero yo y mi casa serviremos a Jehová a pesar de. Padre, ayúdanos, Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Hoy pido que tú hables a cada uno de nosotros y digas esto, que escojamos siquiera algo que nosotros consideremos que debe de trascender en nuestras generaciones, Dios. Ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, Señor, para la gloria tuya, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.